Hola, muy buenas noches. Bienvenidos, muchas gracias por estar conectados a esta presentación que tenemos el día de hoy. Reciban un cordial y afectuoso saludo del Instituto de Finanzas y Gobierno Digital. Esta es una transmisión desde la ciudad de Lima. Recuerden que esta es una presentación en la modalidad e-learning. Recuerden, para su seguridad, que Finanzas y Gobierno Digital es una empresa formal, es una marca registrada en la ciudad de Lima, en la SUNAT, y además es una empresa formal que respeta los derechos laborales de sus trabajadores. Recuerde que un curso virtual le ahorra viajes, le ahorra pedir permisos, gastos, lo lleva desde su hogar u oficina, siempre en tiempo real, y usted se queda con el video tutorial, el cual lo puede revisar las 24 horas del día, ¿no? Recuerden que finanzas y gobierno digital es educación superior para ejecutivos. Bien, entonces esta noche vamos a empezar con algunos conceptos importantes antes de formular y programar el presupuesto, ¿no? Lo primero que debemos indicar es que el presupuesto obedece a lo que se conoce como el planeamiento estratégico, ¿no? Nosotros podemos aprobar el presupuesto, podemos formular, programar, pero lo que debemos estar conscientes y seguros es que las actividades del presupuesto son actividades que están alineadas con las actividades propias del plan operativo. Y el plan operativo es un documento que debe estar alineado al planeamiento estratégico de mediano plazo y de largo plazo, ¿no? Esto es importante por cuanto a veces los presupuestos o las actividades o el gasto que se piensa realizar con el presupuesto asignado eh, está distante, está lejano de lo que es como tal el planeamiento estratégico, ¿no? Entonces eso no puede suceder, eso no puede ocurrir. El planeamiento estratégico es llevado al presupuesto. Esto tenemos que entenderlo. Ahora, el presupuesto público tiene etapas, ¿no? Dentro de las cuales está la programación y la formulación. Entonces, cuando hablamos de la programación, lo primero que vamos a identificar es la cantidad de soles que vamos a poder contar para financiar justamente las actividades del presupuesto, ¿ok? Porque el presupuesto tiene un detalle importante como son las actividades, ¿no? Las famosas actividades. Entonces, lo primero, para el año 2019, lo primero que hemos debido identificar son las posibles fuentes de financiamiento y un estimado hasta ahora de lo que yo demando como fuentes de financiamiento para el siguiente ejercicio presupuestal. Ahora, igualmente, yo necesito estructurar este presupuesto en categorías presupuestales, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros necesitamos que este presupuesto responda a el gasto, a los programas presupuestales, a las acciones centrales y a las APNOP. Esto es importante entenderlo por cuanto vamos a tener que estructurar el presupuesto de tal manera que podamos identificar con facilidad cuál es el gasto, cuántos son los millones de soles que están relacionados con los programas presupuestales, cuántos millones de soles están destinados a la administración de
la unidad ejecutora, en este caso las acciones centrales, y cuántos millones de soles están asociados a las AP-NOP. Bien, entonces el centro del presupuesto en realidad no son exactamente las metas físicas. Obviamente las metas físicas son importantes, pero tan importante como las metas físicas son las actividades, por cuanto las actividades, como estamos viendo en este cuadro, son el espejo, son el reflejo de las actividades estratégicas del planeamiento estratégico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de programar, estamos hablando de las fuentes de financiamiento, pero cuando hablamos de formular, estamos hablando de lo que es la identificación de las categorías, la identificación de las actividades, la identificación de las metas físicas y la identificación de las genéricas de gasto. Entonces, ¿cuánto es que voy a gastar en la genérica 1, remuneraciones? ¿Cuánto voy a gastar en la genérica 2? ¿Cuánto en la genérica 3, bienes y servicios? ¿Cuánto? Y así, ¿no? Entonces, por eso es que ustedes han visto en todo momento que se habla de programar y formular. Entonces, programar y formular en realidad van de la mano, ¿no? Van de la mano por cuanto cuando yo programo, cuando yo formulo, identifico ya las actividades que quiero desarrollar. ¿Qué actividades quiero desarrollar? Ahora, las actividades que se van a desarrollar, por un lado, están descritas en el planeamiento estratégico y en el plan operativo. Pero lo que debemos recordar es que las actividades que se van a financiar, esas actividades son a propuesta de los órganos de línea. ¿Correcto? Entonces, el señor de presupuesto lo que hace es consolidar la demanda, ¿no? De presupuesto para la ejecución de las actividades de los órganos de línea. Por ejemplo, una municipalidad, ¿no? Tiene un área de presupuesto, pero tiene también los órganos de línea. ¿Cuáles son los órganos de línea de una municipalidad? Por ejemplo, son la limpieza pública, son, por ejemplo, el reciclaje, la seguridad ciudadana, eh, los parques y jardines, son el cuidado de los mercados. Entonces, esos son los órganos de línea, ¿no? Y los órganos de línea son los que definen las actividades que se van a desarrollar. Entonces, obviamente, ¿no? El presupuesto es una elaboración no solamente del equipo de presupuesto, porque el equipo de presupuesto, ¿cuál sería el trabajo? ¿Cuál sería el rol del equipo de presupuesto? El rol del equipo de presupuesto consiste en, digamos, asesorar en el sentido de que las actividades que proponen los órganos de línea y la alta dirección no estén fuera del planeamiento estratégico, ¿no? Porque si yo soy jefe de presupuesto y entonces me piden actividades que están fuera de la lógica de la misión institucional, entonces yo como jefe de presupuesto allí sí tengo la potestad de decir ese gasto no puede ir, ¿no? Porque para eso está presupuesto. Pero presupuesto no puede oponerse a ninguna actividad que esté dentro del planeamiento estratégico. ¿Correcto? Porque acuérdense que cuando se construye el planeamiento estratégico, no es que presupuesto o la oficina de planeamiento tenga que, digamos, construir ese planeamiento estratégico. Lo único que hace la oficina de planeamiento y de presupuesto es establecer las pautas, ¿no? Metodológicas y digamos la ruta, la guía, ¿no? Conceptual para el planeamiento estratégico, pero desde luego, por ejemplo, los órganos de línea, como por ejemplo la seguridad ciudadana o de repente el cuidado del medio ambiente, ¿no? Eso lo desarrollan los órganos de línea
al momento que establecen el planeamiento estratégico, ¿no? Entonces, por eso es que estas actividades estratégicas del plan operativo y estas actividades estratégicas del planeamiento estratégico son las actividades que demandan el presupuesto para el siguiente año. Ahora, muchas de las actividades de los órganos de línea, como por ejemplo en la municipalidad, limpieza pública, o de repente en un gobierno regional, la actividad llamada desarrollo territorial, ¿no? O en el gobierno nacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, las propias de salud, ¿no? Los órganos de línea de salud. Entonces, eso viene a lo que son las categorías presupuestales, ¿no? Eso viene a lo que son las categorías presupuestales a través de los programas presupuestales. Entonces, los programas presupuestales son en este caso las actividades estratégicas que han diseñado justamente una estrategia llamada presupuesto por resultado o programa presupuestal que luego se lleva al planeamiento estratégico, ¿no? Entonces, por eso es que este presupuesto, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo comenzar a gastar en actividades, ¿no? Que no guardan relación con el planeamiento estratégico. Igualmente, sus metas físicas, igualmente las genéricas de gasto y lo demás. No sé si hasta acá hay alguna pregunta respecto a la capacitación del día de hoy. Bien, recuerden que además hoy en día en el CIAF hay varios módulos, ¿no? Hay uno de ellos que es el que ustedes seguramente conocen, que es el de ejecución, ¿no? Donde registramos los devengados, los girados, los pagados. Pero también tenemos el de programación y formulación del presupuesto anual. Entonces, la información que ustedes van a desarrollar de la programación, y hemos dicho que programación es la estimación de la fuente de financiamiento y cuánto dinero necesitamos, y la formulación hemos dicho que es la identificación de las actividades estratégicas, los programas presupuestales y además de la metafísica. Entonces, toda esa información se carga en un sistema, en un aplicativo vía web, ¿no? Entonces, tenemos que en esta parte, por ejemplo, los pliegos, los ministerios, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, están cargando su información de la programación y formulación del presupuesto anual 2019 en un aplicativo en web, así como tenemos un, un módulo de presupuesto en web donde probamos las certificaciones, donde registramos las notas modificatorias y todo lo demás. Tenemos en este caso el aplicativo en web para la programación y formulación del presupuesto 2019. Un dato importante para ustedes, muy valioso, es que este presupuesto está dividido en tres y así debemos, por favor, formularlo. Los programas presupuestales, ¿no? Como ustedes saben, los programas presupuestales son creados en los ministerios y se ejecutan muchos de ellos en el ministerio o en los ministerios, se ejecutan con los gobiernos regionales y muchos de ellos de la mano con los gobiernos locales. Entonces, cuando estemos eh, formulando el presupuesto 2019, vamos a tener que identificar en qué programas presupuestales vamos a participar, ¿no? Pero también vamos a tener que identificar los productos, las acciones comunes y los proyectos de inversión que están dentro de la lógica del programa presupuestal, ¿correcto? Entonces, nuestro presupuesto va a tener, por un lado, las actividades estratégicas, pero por otro lado, también va a tener los programas presupuestales, los famosos programas presupuestales, ¿no? Entonces, entonces a partir del año 2012, este presupuesto ha quedado dividido en tres. Ahora, luego tenemos las acciones centrales, ¿no? Entonces, cuando definimos
las acciones centrales. En las acciones centrales, como ustedes deben conocer, en estas acciones centrales vamos a tener el costo de la administración, ¿no? Lo que son la oficina de presupuesto, la oficina de tesorería, la oficina de contabilidad, y todas las demás, ¿no? Todas las que tienen que ver con la administración, ¿no? Patrimonio y todas las que a ustedes se les ocurra, ¿no? Que no están directamente relacionadas con la misión institucional, ¿no? Les vamos a llamar acciones centrales. Y luego tenemos las famosas asignaciones presupuestarias que no resultan en productos. Entonces, vamos a tener algunos gastos que no son programas presupuestales y algunos gastos que no están relacionados con la administración. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son esos? Son las AP-NOP. Por ejemplo, un caso de AP-NOP, por ejemplo, sería, en este caso, las pensiones, podrían ser las sentencias judiciales, ¿no? E incluso algunos proyectos, por ejemplo, para lo que es eh, la mejora de repente de algún servicio propio de la institución, ¿no? Entonces, si a nosotros nos encargan formular el presupuesto 2019, entonces lo que tenemos que saber es que este presupuesto 2019, ¿no? Va a estar en en tres niveles. Obviamente, dentro de todo esto están también las genéricas de gasto, ¿no? Donde vamos a ubicar la genérica 1, por ejemplo, remuneraciones. La genérica 1 puede estar en los tres, ¿no? En programas presupuestales, en acciones centrales o en las APNOP. Pero ¿cuáles son los criterios que debemos aplicar, ¿no? Entonces, acá puede estar la 1 o puede estar la 3 o puede estar cualquier otra genérica, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Ahora, este presupuesto, como ustedes saben, en el caso del gobierno nacional, parte de un sector, ¿no? Por ejemplo, el sector agricultura, y el sector agricultura está dividido en pliegos, y los pliegos están divididos en unidades ejecutoras. Y entonces quienes formulan el presupuesto son las unidades ejecutoras. Y en el caso de los gobiernos regionales, de igual manera tenemos los pliegos, ¿no? Por lo general, los gobiernos regionales tienen dos o tres pliegos, ¿no? Generalmente son a lo mucho dos, pero cada pliego igualmente tiene una o más unidades ejecutoras. En el caso de los gobiernos locales, sí, cada gobierno local es un pliego y cada pliego tiene su propia unidad ejecutora. ¿Correcto? Entonces, a ver, muy bien. Entonces, hay que recordar, ¿no? Que, que para esto, ¿no? Se tiene dos directivas muy importantes, ¿no? La directiva de programación multianual de las inversiones y se tiene la directiva de programación del presupuesto anual, ¿no? Entonces, las dos son realmente importantes. En el caso de la directiva de la programación multianual de inversiones, lo que se tiene es justamente las pautas para considerar dentro del presupuesto 2019. Eh, a ver, un minuto. Por si acaso, el video lo estamos grabando y esta misma noche se lo vamos a enviar para que ustedes lo puedan repasar, ¿no? Lo que sí es necesario que ustedes tengan internet de buena calidad, ¿no? Especialmente que su internet no sea Wi-Fi, porque cuando su internet es Wi-Fi, generalmente la señal es débil.
¿no? En cambio, si ustedes tienen un buen internet, generalmente la señal llega bien, porque acá nosotros en la cabina de transmisión tenemos como que la transmisión es muy potente, muy fuerte, ¿no? Entonces, debería estar llegando bien. Entonces, esto es lo que tenemos, ¿no? Entonces, ustedes, cuando entran al módulo de programación y formulación, lo primero que el sistema te va a consultar es sobre los programas presupuestales, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a declarar son los programas presupuestales que están en el marco del presupuesto por resultado. Luego vamos a declarar el costo de las acciones centrales o el costo de la administración y vamos a registrar el costo de las AP no P, que lo vamos a hacer en un ejercicio el día de mañana. Hoy día vamos a trabajar, ¿no?, los conceptos y mañana vamos a hacer la parte práctica, ¿no? Mañana vamos a hacer la parte práctica, cómo elaboramos un presupuesto, ¿no? Y lo vamos a hacer incluso de la mano con un plan operativo. En un solo cuadrito vamos a trabajar el plan operativo y en ese mismo cuadrito vamos a trabajar el presupuesto 2019. Recuerden que la invitación para el curso de hoy es para dos fechas, ¿no? El día de hoy y el día de mañana, ¿correcto? Entonces, continuando, lo que nosotros quisiéramos agregar esta noche es recordarles, ¿no?, que este curso tiene una extensión de 15 días, ¿no?, para aprender todo lo que es la programación y formulación del presupuesto 2019, ¿no? Este curso tiene materiales de primer nivel, tiene videos tutoriales, tiene la hoja Excel donde está construido una matriz de un presupuesto y tiene además también una hoja Excel donde están todos los códigos. O sea, si usted quiere elaborar un presupuesto, va a encontrar todos los clasificadores en una hoja Excel y va a poder utilizarlo, ¿no? El precio por estos 15 días de, del curso de elaboración del presupuesto 2019 es un precio realmente interesante para 15 días. Es un pago único de 200 soles, ¿no? Un precio bastante accesible para 15 días donde van a tener materiales, videos, clases en vivo y además también las evaluaciones y la hoja Excel, ¿no? La hoja Excel con el presupuesto además, ¿no? Entonces, con el presupuesto que incluye el plan operativo y el presupuesto, ¿no? Entonces, los invitamos, ¿no?, a que nos acompañen el día de mañana, ¿no? Bueno, vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar. Entonces, esta es la directiva para la programación multianual de inversiones, ¿no? Este es con el Invierte PE, porque ustedes saben que cuando yo voy a elaborar el presupuesto 2019 y quiero presupuesto para los proyectos de inversión, lo primero que me pide el Invierte PE es que esté dentro de la programación multianual, el presupuesto para proyectos de inversión. Entonces van de la mano, ¿no? Por un lado va la directiva de programación multianual y por otro lado va la directiva de programación y formulación del presupuesto, donde vamos a tener las pautas, los cuidados, ¿no? Digamos, los topes para la programación del gasto público, ¿correcto? Entonces,
acuérdense que la programación del gasto público en general es igual multianual, o sea, si hablamos de los CAS, si hablamos de la luz, es multianual, ¿correcto? Pero se le da un espacio especial a la inversión. La inversión, antes de que usted programe recursos en proyectos de inversión, lo primero que tiene que hacer es justamente primero programar en el Invierte PE, ¿no? Entonces, si yo en mi presupuesto quiero 20 millones de soles para proyectos de inversión, lo primero que me pide el MEF es que esos 20 millones de soles en gasto de inversión estén ya registrados en el aplicativo de la programación multianual. ¿Se entiende? ¿Correcto? Entonces, esto, ¿no? Nos obliga a coordinar bien con la oficina de inversiones. Porque si la oficina de inversiones necesita 30 millones, 100 millones, y yo hago la gestión para incluirlo en el presupuesto, pero no está en la programación multianual, entonces no voy a recibir de repente la cantidad de millones que ellos necesitan, ¿no? Entonces, esto es algo importante que hay que considerar. Ya es parte de el procedimiento que se sigue hoy. Entonces, hacemos la programación multianual del gasto en en todas las genéricas, y además también hacemos la programación multianual en especial de la inversión pública. Ya, entonces recuerden que esta empresa se llama Finanzas y Gobierno Digital. Esta es una transmisión en tiempo real desde la ciudad de Lima. Y para su seguridad, recuerden que Finanzas y Gobierno Digital es una marca registrada, está al día con sus impuestos y sobre todo es una empresa formal, ¿no? Esta es una empresa formal donde el giro del negocio es capacitación. Muy bien, entonces les recordamos que tienen una excelente oportunidad para poder actualizar su CV, enriquecer su CV con este curso de programación y formulación, ¿no? Además, este curso tiene un costo de 200 soles, pero tiene también un regalo, tiene un bono. ¿Cuál es ese bono? Tiene 3 clases de el Invierte PE, ¿no? Usted hace su pago y se inscribe en el curso de programación y formulación del presupuesto 2019 y recibe 3 clases con el Invierte PE, ¿no? Además, en el Invierte PE recibe documentación importante, pero recibe también una hoja Excel donde está el diseño del BAN, ¿no? Del valor actual neto y la posibilidad de evaluar los costos e ingresos dentro de un proyecto de inversión. ¿Correcto? Entonces, vamos a quedar para el día de mañana, vamos a quedar para las 2 de la tarde, ¿no? 2 de la tarde vamos a hacer el ejemplo de la programación y formulación del presupuesto 2019 y en esa misma hoja Excel vamos a tener el plan operativo para que ustedes vean de una forma sencilla cómo podemos llevar todo lo que hemos dicho hoy día a la práctica. Ya todo lo que hemos dicho hoy día lo vamos a llevar a la práctica. ¿Ya? Y ya bueno, si en caso nos quieren acompañar por 15 días, vamos a darle mucho material muy fino, muy interesante, para que ustedes puedan nutrirse de conocimiento. Vamos a terminar aquí.
la clase del día de hoy, ¿correcto? Muchas gracias por su participación y estamos ya en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Muy buenas noches.